Jeremías capítulo número 17, versículos 13 y 14. Estaba pensando uno de los propósitos, a ver si leemos la Biblia este año, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó toda la Biblia? O tal vez no recuerda haberla leído nunca completa de Génesis a Apocalipsis. Pero bueno, ¿qué tal si ese sería un propósito? ¿Cierto? Leerla durante este año. Yo tengo el propósito de ser muy juicioso leyendo la Biblia y haciendo tiempo con Dios. Aunque lo hago, me he desjuiciado un poco. Pero tengo esos dos propósitos por lo menos. Y eso no trae sino bendición para mi vida. Eso no bendice aquí al que está al lado mío, sino a mí, primeramente a mí. ¿Cierto? Bueno, Jeremías capítulo 17, versículo 13 y 14 dice, oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Sáname, verso 14, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza. Me gusta tanto la palabra esperanza en el versículo 13, en el primer renglón. Oh Jehová, esperanza de Israel. Oh Jehová, esperanza mía. ¿Cierto? ¿Es el Señor su esperanza o no? Yo creo que sí. Bueno, ahora, yo creo que todos, absolutamente todos, hemos tenido durante este año que pasó, y yo voy a hacer más referencia al pasado que al futuro, hemos tenido experiencias buenas y malas. ¿Cierto que sí? Yo pensaba hoy, mientras preparaba esto esta tarde, experiencias buenas, ¿sí? Tanto en el ámbito personal, en el ámbito espiritual, material, económico, familiar, muy buenas experiencias, ¿sí? Yo me acordaba, por ejemplo, de retiros y reuniones de jóvenes que hemos hecho, reuniones de diferentes ministerios, de parejas, momentos muy lindos, muy preciosos, muy lindos, muy preciosos. Me acordaba de milagros, sanidades, provisiones, cosas lindas que hizo Dios. Y yo creo que, a ver, levante la mano, honestamente, si hay alguien que haya pasado un día sin comer, porque no tuvo, de pronto yo no, pero porque no tuvo, ninguno, ¿cierto? Vea, eso es un motivo. 365 motivos, y yo estoy seguro que fueron desayuno, almuerzo y comida. O sea, multiplique eso por 3. Da más de 1000, ¿cierto? ¿Sí le dimos gracias a Dios? Cada vez que usted iba a comer o le daba pena. A mí no me da pena. Hay gente que le da pena que lo miren, que no sé qué. ¿Sí? Que porque está dando gracias a Dios. Cuando este año me ha tocado despedir a hartos hermanos, amigos, familiares en el aeropuerto porque se van para algún lugar. Y a mí no me importa, yo allá llego y hacemos un círculo y oramos y que sufran los otros, ¿cierto? Porque tenemos un Dios grande y maravilloso. Experiencias buenas y malas, experiencias alegres y tristes, que nos trajeron grandes alegrías, ¿cierto? ¿Las hubo o no las hubo? Claro, yo creo que sí. Recibimos una noticia, nos encontramos con alguien que hacía mucho tiempo no veíamos, recibimos algo que no esperábamos, ¿cierto? Momentos alegres,
momentos tristes. Sí. Que nos hicieron llorar. Úpale. Yo creo que sí los hubo. Pero también hubo experiencias dolorosas, ¿cierto? Yo pensaba este año pasado, algunos familiares murieron, ¿sí? Y eso de alguna manera produce dolor, ¿verdad? Pero hubo también experiencias reconfortantes, ¿verdad? Que nos ayudaron, nos permitieron ser mejores personas, más maduros, nos enseñaron a sortear mejor situaciones. Yo quiero hablar de algunos punticos muy exactos. Hablemos de las cosas que nos produjeron dolor. Yo creo que hubo cosas que no quisiéramos recordar. ¿Cierto que sí? Uy, uno piensa, uno dice, esto yo quisiera que un enorme borrador, ¿cierto? Apareciera en mi recuerdo y lo borrara, no echarle blanco, porque eso es taparlo, sino que lo borrara como si nunca lo hubiera vivido. Uno dice, no. Y uno dice, pero ¿por qué hice yo eso? Nos produjeron dolor. Situaciones que vivimos que si uno tuviera la oportunidad, las cambiaría. Uno dice, no. Yo hubiera querido no haber vivido esa situación. Cambiaría esa situación por otra experiencia, por otro momento. Pudo ser algo pequeño, insignificante, pudo ser algo grande, magno. De pronto usted tuvo un disgusto con alguien y habló y dijo, ay no. De pronto usted hizo una compra, ¿cierto? Y resulta que le fue mal. Cosas que nos produjeron dolor. Ese pasado ya no lo podemos cambiar. Ya lo vivimos, ¿cierto? Ya lo vivimos. No podemos hacer nada para que eso desaparezca. Lo que sí podemos es pedirle al Señor que Él nos ayude a no recordar ese pasado con dolor. ¿Cierto? Sí, podemos pedirle al Señor que ese pasado no genere dolor cuando lo recordemos. En segundo lugar, nos aferramos al pasado. ¿Sí? A veces arrastramos con ese pasado malo y nos agarramos a eso de una manera muy fuerte. Y es un pasado doloroso, pero nos aferramos a ello. Y tristemente, eso no nos deja avanzar, no nos deja caminar. Ya me acordé. Hace 15 días. Sí, creo que hace 8 días o 15 días que estuvimos en la reunión de despedida de la empresa donde trabaja Carmen Lilia. Entonces, allí yo encontré con una persona, estábamos ahí todos como familia sentados y pasó una persona que había tenido un accidente en un pie. Y a mí me habían contado, cuando yo vi a esa persona, yo me quedé mirándola cómo venía caminando. Y yo vi que caminaba como un poquito así. Cuando llegó, se acercó, nos saludó. Y yo le dije, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo siguió usted? Y dijo, no, bien, ya no me duele, no me molesta nada. Le dije, pero ¿usted por qué camina así? Así. Entonces me dijo, ay, no, yo no me había dado cuenta. Le dije, analice y verá. Dijo, puede ser algo mental. Ella misma lo dijo. Esa persona lo dijo, puede ser algo mental. Nos aferramos a un pasado.
¿sí? Nos aferramos a un pasado doloroso. Inconscientemente lo estamos como arrastrando, ¿sí o no? Y eso nos impide caminar. Y yo recuerdo esa misma experiencia con un compañero de trabajo hace 30 años. Estábamos jugando un partido de fútbol allí en el barrio Pablo VI. Eran como las 6:30 de la mañana porque jugábamos temprano, a las 7:30 ya tenemos que estar trabajando. Y como cuando usted coge una tablita y la parte, así sonó fractura de tibia y peroné. Quedó ese pie. Y eso hace 30 años y yo me acuerdo de eso como si fuera ayer. ¿Sí? Y entonces él duró un proceso de recuperación, pero larguísimo, como de unos 4 o 5 años y más. Después, como a los 15 años, yo ya salí de trabajar de allá y me lo encontré cerca, ahí en el parque Simón Bolívar. Yo esperaba un bus para 7 de agosto y él llegó ahí, ¿qué hubo, hermano? Y me saludó y me abrazó porque éramos muy buenos amigos. Y él, cuando yo lo vi, él caminaba así, y le dijo, oiga, hermano, a él sí era que se le notaba. ¿Y usted por qué? Porque sus dos piernas quedaron una más corta. Dijo, no, me las han medido, me han hecho de todo. Y el médico me dice, vea, yo a usted le puedo arreglar eso ahí, pero aquí en la cabeza no. Esas fueron las palabras de él. Allá le puedo arreglar eso, pero aquí en la cabeza no. Y es como un síndrome de proteger el pie que se ha tronchado, que se ha, ¿sí? Arrastramos con ese pasado, ¿sí? Y eso nos impide realmente hacer nuevas cosas. Sí, tuvimos una experiencia dolorosa, pero eso tenemos que dejarlo ya atrás. Cortar con ese pasado y empezar a hacer cosas nuevas. Que si yo llegué a una empresa a tocar para que me dieran trabajo y me tiraron la puerta por la cara, como dicen muchos, ni siquiera me recibieron la hoja de vida, entonces yo ya salí derrotado. No, vamos a seguir, que a veces uno vive con ese pasado. Y se va llenando uno de amargura, de resentimiento, de dolor, de tristeza, de desánimo. No, señor, hay que cortar ese pasado, ¿cierto? Ese pasado nos hace castigarnos, lacerarnos, nos hiere, nos atormenta, nos ata y nos impide mirar hacia adelante. Por supuesto que también tenemos que asumir responsabilidades donde tengamos que asumir responsabilidades. Ejemplo, alguna vez cometimos un error. Puede ser el año 2012, puede ser de ahí para atrás, 2011, 10, 9, 8, 7, pero cometimos errores. Situaciones en las que estuvimos y que lamentablemente no le consultamos al Señor. Y ahora estamos pagando las consecuencias. No se me olvida dos casos, dos hermanas hace tiempo, muy buenos puestos, muy bien remuneradas, buenas empresas que todavía están. Y les cogió el arrebato de pasar la carta de renuncia. Fueron dos mujeres. Esto fue hace años. Y después, no, y es que ¿cuánto tiempo llevan? 15, 20 años y no han podido. Tomaron una decisión equivocada, renunciaron a su cargo sin consultarle al Señor, sin haber orado. Se toman malas decisiones. Otras veces, a pesar de que uno sabe que está mal lo que está haciendo, pero lo hace. Ahí está viviendo uno las consecuencias. Ahí está uno pagando, ¿cierto? Sabíamos que eso no estaba bien, pero sin embargo lo hicimos. Y ahora
tenemos el problema. No le preguntamos, Señor, ¿debo o no debo participar en ese negocio? ¿Es tu voluntad que participe en ese negocio o no? ¿En esa sociedad? Pero no lo hicimos. La Biblia dice, encomienda a Jehová tus caminos y tus pensamientos serán afirmados. Pero, hombre, qué lío. Y ahora estamos a ver cómo nos zafamos. Pero también quiero hablar de las cosas buenas que pasaron. ¿Sí? Sin lugar a dudas, y creo yo, que si hiciéramos cuentas y pusiéramos en una báscula las cosas buenas que pasaron versus las cosas malas, yo creo que las buenas, ¿sí? Lo que pasa es que a veces una cosita mala la sobredimensionamos, pero creo que fueron más las buenas que las malas. Y tenemos que decirle, Señor, gracias porque detrás de todo eso has estado tú. Me has ayudado, me has guardado, me has bendecido, Señor. ¿Cierto? Yo creo que habría que llenar un par de libretas, ¿sí? De las cosas buenas que nos pasaron. La Biblia dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Y Dios a diario nos sigue sorprendiendo con bendiciones, con sorpresas, con cosas muy agradables. Claro, nosotros a veces somos muy pesimistas y tendemos como dije hace un momento, a sobredimensionar las cosas malas y como que las enaltecemos, ¿sí? Yo recuerdo hace muchos años, como 20 años, tuve un compañero de trabajo y él duró como 5 años con un problema, tal vez no 5 años, como unos 3 años, sí. Y resulta que él se metió con unas tarjetas de crédito y, y uno siempre lo veía varado, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo tanto, él siempre decía, no, mano, es que esa situación a mí me dejó, pero tenaz, hermano, tenaz. Y cuando volvían y le preguntaban alguna cosa, y él siempre decía lo mismo. Entonces un día estaba hablando él con el jefe y él le dijo, no, es que esa situación a mí me dejó tenaz. Y le dijo, pero hombre, le dice el jefe, pero usted ¿cuándo va a salir de esa situación? Siempre lo mismo y lo mismo, nunca se va a levantar de eso. Me acuerdo de esas palabras, sí, eso hace como unos 20, 22 años. Yo dije, sóbese. Sí, y verdad, verdad. ¿Cuántos años ahí y dele con el mismo sonsonete el disco rayado? ¿No? Tendemos a sobredimensionar más las cosas malas que las cosas buenas. Somos muy pesimistas, ¿cierto? Debemos ser agradecidos con todo, por supuesto, con lo bueno y con lo malo. ¿Sí? La Biblia dice dar gracias a Dios en todo. Tuvimos, gracias al Señor, salud, tuvimos trabajo, hubo momentos que nos divertimos muchísimo, grandes satisfacciones, ¿sí? Como la de Millonarios, por ejemplo, ¿sí? Acompañamos a otros en sus alegrías. También eso cuenta. Uno tiene que aprender a gozarse. La Biblia dice gozados con los que se gozan. Eso dice la palabra del Señor, gozados con los que se gozan. Y aprender a gozarnos con otras personas, con los logros de otras personas. Que alguien vino y nos compartió una noticia, ¿sí? Yo estoy muy feliz porque una familia muy, muy querida que realmente conocimos hace poco, pero, pero se fueron para Estados Unidos y yo les escribía, le dije, mire, estoy tan feliz por ese viaje de ustedes como si yo estuviera allá. Y de verdad, uno tiene que gozarse porque otro, ¿sí? No tiene uno que sufrir que porque el otro tiene y yo no. No, gócese, alégrese, ya le llegará su turno. Pero ¿saben qué? No debemos atarnos al pasado bueno. Escuche, no debemos atarnos al pasado bueno. A veces nos quedamos con lo bueno que pasó,
y no nos hemos esforzado para hacer mejores cosas. Sí. Hermanos, que vamos a compartir un testimonio. Entonces el hermanito levanta la mano, hermano, yo le doy gracias a Dios porque es que el Señor hace 10 años me sanó de aquí un dolor y de ahí para acá no se ha vuelto a enfermar. ¿Sí? O más bien es que no ha vuelto a recibir milagros. O no, sigue con el mismo milagro, el mismo milagro, el mismo milagro, el mismo milagro. La Biblia dice, nuevas son tus misericordias cada día, cada mañana. Nuevas son tus misericordias. Hermanitos, que uno ya levanta la mano a dar un testimonio y ya sabemos cuál es el que va a contar. Porque es que no tiene más que contar. Pero no es porque Dios se fue o ya no lo ama o ya perdió su poder. No, es porque no hemos puesto en acción la fe. Porque necesidades y problemas tenemos todos los días. ¿Cierto? Entonces, digo yo, vivimos de milagros pasados. Como pastores. Tenemos que estar contando ciertos milagros recientes. Cosas recientes que Dios ha hecho. Pero yo le oigo a pastores el mismo milagro de hace 10, 12 años, 15 años. Vivimos de milagros pasados. Entonces, a veces, en ese sentido, es tan malo el pasado, malo como el pasado bueno. Vuelvo a repetirlo. A veces, y nosotros lo hacemos, tan malo el pasado malo como el pasado bueno. ¿Por qué? Porque es que yo sigo viviendo de eso. Y yo me contento con que yo hice alguna cosita y ya, y gloria a Dios, y la hice y ya. Y para este año, para el día de mañana, no tiene planes, proyectos, expectativas. No, hermanos, yo bendigo el nombre del Señor porque es que yo oré por un enfermo y Dios lo sanó. ¿Y eso cuándo fue? Ya hace unos días, ¿no? Y después vuelve y cuenta el testimonio. Y ojalá le preguntara a uno, ¿y es el mismo hermano? Ah, sí, claro. Entonces nos aferramos a ese pasado bueno. Y no queremos hacer más. No, pues ya, gracias a Dios, me dieron un aumento, me dieron un cambio de puesto y ya. No, ya. Y no volvió a aspirar a más. ¿Sí se da cuenta que ese pasado malo a veces puede ser también malo? Ese pasado bueno puede ser malo también. Porque vivimos de cosas pasadas. Nos volvemos conformistas. Aún algunos ya tienen, es que el loro viejo no aprende a hablar. ¿Sí? Creemos que es que ya no tenemos fuerzas para más, no, es que a mí ya la salud no me da para más. Cuando yo era joven, sí, cuando yo era muchacho, yo me acuerdo que yo trasnochaba y es la misma cosa, la misma historia. Lo que pasa es que los mayores, los ancianos, los viejitos se acuestan a las 8, pero a las 3 de la mañana ya están sin sueño. Los muchachos se acuestan a las 3 y a las 8 se levantan, la misma vaina. Pero no, uno se cree esos cuentos de que no, que es que ya estoy viejo, que es que ya estoy achacado, que ya la mente no me da, que la vista. Dígale eso a Moisés. ¿De cuántos años era Moisés cuando empezó su travesía por el desierto y cuántos años duró? ¿Y cuántos años llegó a la tierra prometida? De 80 años. De 80 años. Abraham, cuando tuvo su hijo, cuando recibió la promesa de 75 años, cuando tuvo el hijo a los 100 y de aquí a que lo crió y consiguió esposa para él, como 130 años. Y nosotros con 35, 40, 45, no, es que yo ya no doy para eso. Sí, que es que yo me estoy volviendo torpe, que es que me estoy volviendo... Uno mismo se hace viejo. No, que es que yo ya no me puedo sentar, no me puedo parar, no me puedo arrodillar, ya no. Pero la Biblia dice que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas poseerán. ¿Sí o no? La Biblia dice, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Esas son promesas del Señor, pero no, nos atamos a ese pasado bueno.
Jeremías 31:17 dice, y voy a ir rematando, esperanza hay también, este versículo resáltelo, casi no, nunca tengo la costumbre de hacer leer un versículo y no meditar en él, eso me pasó con el anterior. Jeremías 31:17 dice, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Esa primera partecita, esperanza hay también para tu porvenir. Si quiere le hace el 16, que es hermosísimo. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Y dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir. Esperanza hay para tu porvenir. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Esperanza hay para mi porvenir. Lo que está por venir, hay esperanza. Y esto lo promete Dios. Y Él no miente. Entonces, hay cosas que a veces nos impiden tener o vivir o empezar un mejor futuro. Esas cosas, ahora estoy cambiando un poquito de sentido. Hay cosas que nos impiden tener o vivir o empezar un mejor futuro. Esas cosas nos impiden asumir nuevos retos, nuevas aventuras, nuevos desafíos. ¿Qué pueden ser esas cosas? Mire otra vez, mire el giro que hice. Hay cosas que nos impiden vivir o empezar un mejor futuro. Esas cosas nos impiden asumir nuevos retos, nuevas aventuras, nuevos desafíos. ¿Qué pueden ser esas cosas? Pueden ser objetos, pueden ser prácticas, pueden ser amistades, pueden ser sentimientos, ¿sí? Son cosas que se constituyen en un estorbo. Déjeme dar un ejemplo. Una amistad. Es que yo tengo un amigo que es muy vago, ¿sí? Y es que es muy recargado. Y todo espera que uno le haga. Hay que cortar con eso. Porque le prende a uno la pereza también. ¿Qué está haciendo? No, nada. Espéreme que ya voy para allá, imagínense. Dos haciendo nada. Decía un muchacho que una mente libre es taller del diablo. Y se juntan tres que no están haciendo nada. Hay que cortar, ¿cierto? Júntese más bien con gente que realmente quiera salir adelante, que quiera trabajar, que quiera ser emprendedor. Hay prácticas. Si estoy durmiendo demasiado, carambas. Eso es una práctica que toca, ¿cierto? De 8 a 8, ¿sí? No le pasa a la de los viejitos, 12 horas, dicen los muchachos, se dan garra. Sí, prácticas. Sí, ayer, antier, ¿cuándo fue? ¿Dónde estábamos? Ya, fuimos con las niñas aquí a Galerías para hacer una diligencia. Y entonces una diligencia era comprarles un helado a ellas. Y salíamos ahí de los helados y salió un señor de ahí de un casino, bien elegantico y bien, pero traía una cara, yo le quedé mirando el rostro, una cara como de desilusión, como yo dije, ¿cuánta plata habrá dejado ese señor ahí? ¿Cuánta plata habrá dejado ese señor ahí? Prácticas, prácticas que nos perjudican, ¿cierto? Amistades, sentimientos, sí, sentimientos. No, que es que allí el señor de la esquina está dando trabajo, no, pero es que ese hijo me cae muy mal. Sí, yo no me arrodillo porque yo tengo dignidad. Lo que tiene es un orgullo bobo, tenaz, ¿sí? Traemos sentimientos. Sí, la persona me hirió, me ofendió, lo que haya sido, pero sóbese, no hay pomada, dele para adelante, ¿cierto? Son cosas que son un estorbo. Mire, este ejemplo lo tuve varias veces y lo sacaba de mi mente y volvía otra vez al ejemplo y ya terminando tuve que... Cuando en un
En dos equipos de fútbol hay un jugador bueno, o baloncesto, o lo que sea. Hay un jugador bueno. ¿Sabe qué hacen? Mandan a uno así que sea bien peleón, bien mañoso, y que no, y que juegue mal, ¿no? Ese lo tienen solamente para dar leña. Y entonces cuando viene un jugador bueno, ¡pa! Va y le da durísimo. Entonces él ya coge miedo. El jugador bueno, puede que al otro lo echen, le saquen tarjeta amarilla, lo amonesten, pero él ya coge miedo. Cuando él coge el balón y va a hacer el gol o va a hacer la cesta, dice, uy, pero qué tal que vuelvan y me den. Entonces coge miedo. ¿Saben que el enemigo hace eso muchas veces con nosotros? Cuando uno va a hacer algo bueno, ¡pum!, le da su cacerolazo y entonces ya uno dice, uy, no, 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 yo mejor como que, no, no, no. La vida, las demás personas le dan a uno. Entonces pasa lo mismo. El Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mire cuántas veces le repite eso el Señor en los dos primeros capítulos del libro de Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y vuelve y le dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? Y vuelve y le repite, te mando que te esfuerces y seas valiente. Él sabe por qué se lo estaba diciendo. El otro día venía yo para acá y pasé aquí por uno de estos sitios. Entonces estaban sentados dos mecánicos. Entonces el uno al otro le dijo, justo cuando yo pasaba, no fue que me paré ahí a ver que estaba hablando de mí o no. Le dice el uno al otro, estoy esperando que se me presente algo mejor. Eso fue todo lo que oí. Pero él dijo eso, estoy esperando, y él estaba ahí sentadito en una butaca y el otro sentado en la otra. Estaba esperando que llegara a trabajo. Pero yo me vine pensando, este señor está esperando que llegue algún cliente y le diga, oiga, ¿no le gustaría ir a gerenciar allá la empresa? Está esperando que se aparezca por ahí ¿cierto? Un paracaídas con una noticia de que está necesitando a alguien, bueno, yo no sé dónde. Pero yo creo que las oportunidades uno tiene que salir y buscarlas. Tiene que trabajar por ellas, creo yo. ¿Sí? Entonces, aférrese a esta palabra. Esperanza hay también para tu porvenir. Dios es nuestra esperanza. No carguemos más ese pasado. Ya les dije, yo quería hablar más del pasado que del futuro. Pero nos enseñaban en homilética que una predicación tiene que terminar con algo bueno y algo positivo. Y lo positivo aquí es que Dios está con nosotros. Póngase de pie y oramos. Padre, te doy gracias por esta palabra tan hermosa que hemos leído cuando nos dices que esperanza hay para nuestro porvenir. Padre, que en un año no estemos diciendo, bueno, se fue el 2013 y no hicimos nada. No, Señor, ayúdanos, que este año sea el mejor de todos los años que hemos vivido. Y yo declaro esta palabra sobre todas las personas aquí reunidas. Que este año sea el mejor año de todos los que han pasado de aquí para atrás, Señor. Que de verdad este grupo nos podamos reunir en un año para contar tus maravillas, Dios. Que trabajemos en ellas, que nos esforcemos, que busquemos esas oportunidades. Porque tú, Señor, quieres bendecirnos, quieres darnos. Tu palabra dice que debemos buscar, llamar, pedir. Porque el que busca, halla, y el que llama se le abre, y el que pide recibe, Señor. Eso dice tu palabra, Señor. Y tu palabra dice que somos tu especial tesoro, Dios. Yo te ruego por nuevas oportunidades, nuevo trabajo, una nueva unción, una nueva bendición. Yo imploro, Dios, que nos bendigas, nos ayudes, aún con las cargas anteriores, con las cargas pasadas, lo pasado que es doloroso, triste, amargo. Ahora mismo estoy declarando una ruptura, una separación, un divorcio entre ese pasado maluco, amargo,
insípido que vivimos. Y este presente, Señor, y que a partir de hoy, de este 2 de enero de 2013, Señor, cosas nuevas vengan para nuestras vidas, para las familias, para los ministerios. Te lo imploro, Dios, te lo ruego, Señor. Perdónanos las cosas que hemos hecho mal, que nos hemos equivocado. Perdónanos, perdónanos, Dios. Pero por favor, ayúdanos. Y ayúdanos, Señor, para construir un mejor porvenir, Dios. Sí, Dios, gracias. Ser mejores papás, mejores esposos, mejores hijos, mejores hermanos, mejores siervos tuyos. Te lo ruego, Dios. Mejores sueldos, mejores puestos, Dios. Mejores empresas, Dios. Te lo ruego, Dios. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una alabanza. Vamos a tomar